ya que no la terminé con todos los detalles que hubiera querido. Entonces, aprovecho igual de irle preguntando a usted, o sea, yo no quiero repetir todos los pasos que ya hicimos, pero los podemos ir brevemente revisando y si hay algún punto en el cual tengan preguntas, algo que no quedó claro, me pueden ir diciendo, ¿ya? El último teorema que habíamos probado la clase pasada era el que está escrito aquí, que define una buena base para escribir la matriz representante de un operador nilpotente, ¿ya? Vamos a ver por qué, pero por ahora este es el enunciado. Entonces, si tenemos un operador nilpotente n, van a existir n vectores v1 v sub n en B y enteros no negativos m1 hasta mn. Aquí n no es necesariamente la dimensión del espacio, por si acaso. Tal que lo que ocurre con estos vectores es que sus potencias sucesivas, ¿ok? Hasta la potencia donde se anula el operador evaluando en ese vector, forma una base del espacio. Eh, Y sí, ¿Cuál es el propósito como de este teorema? ya, sí, buena pregunta. Si queréis, piensa en solo un vector. O sea, por ejemplo, el caso simple era que, digamos que la versión más simple de este teorema sería decir, existe un vector v y un entero no negativo m, tal que pasa lo siguiente. V sub Pero 1, es como para dar como una base sí, al espacio propio generalizado, ¿no? O sea, con respecto como a vectores del espacio propio generalizado, de- una cosa así, ¿o no? claro, de hecho nuestro objetivo es buscar una base para el espacio completo, pero sí, va a tener relación en lo que aplicamos a... Porque la gracia de los vectores propios generalizados, claro, los espacios propios generalizados era que cuando uno restringe el operador ahí y le resta lambda a veces la identidad, ¿cierto? Uno obtiene un operador nilpotente. Entonces la idea es buscar una buena base para esos operadores nilpotentes que tenemos, ¿ya? Gracias. Pero para ir quizá a la versión más simple de este teorema, imagínense que solamente el caso n chica igual 1. Entonces lo que diría es como existe un vector v en B y existe un entero no negativo m, tal que b, nb, n cuadrado b, etcétera, hasta cierto nivel, forman una base de B. Y cuando yo tomo la potencia que viene después, la m más 1, el operador anula este vector, ¿ya? Ahora, eso no necesariamente es cierto para cualquier operador nilpotente, entonces necesitamos esta generalización que incluye potencialmente más vectores. Pero si se imaginan esa idea como con un solo vector, lo que está diciendo este teorema es que el operador nilpotente hace ciclar ese vector sobre un cierto conjunto, y ese cierto conjunto que se genera forma una base del espacio, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta? La pauta que subieron, la prueba que se... No, la prueba que tuvieron. Ya, mejor voy a tomar preguntas en relación a la interrogación y todo, pero la pauta que está, no sé si la vieron, pero hay una pauta. A ver, quizás subí la pauta equivocada, pero bueno, lo conversamos al final de la clase, ¿ya? Para no distraerme de la clase de ahora. Ok, entonces, revisemos la demostración de este teorema. Habíamos propuesto hacer esta demostración por inducción en la dimensión del espacio, ¿verdad? El caso dimensión 1, bueno, lo vamos a ignorar porque es un caso muy fácil. Si queremos hacer la inducción, lo que vamos a suponer es que la propiedad anteriormente enunciada se cumple para sus espacios de dimensión menor, ¿ya? Notar que, bueno, si suponemos que n es distinto de 0, y dado que n es nilpotente, la dimensión de la imagen de este operador va a ser un subespacio propio de B, ¿verdad? Va a tener dimensión entre 0 y n estrictamente. Por lo tanto, en ese subespacio podemos aplicar el principio de inducción, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver el operador n restringido a ese subespacio. Aplicando el enunciado del teorema, vamos a tener que existen vectores b1 hasta bn en ese espacio, y van a haber ciertos enteros positivos, claro, que van a hacer que
lo mismo que dijimos antes, las potencias sucesivas de estos vectores van a definir una base de ese subespacio. ¿Ya? Y cuando tome la potencia que viene después, el operador se anula. O sea, el operador anula este vector. Dado que estos vectores B sub I viven en el espacio imagen, yo siempre los puedo escribir como imagen de alguien. ¿Ya? Así que la forma natural de volver desde el paso inductivo al espacio que me interesa va a ser decir, bueno, agreguemos estos vectores U sub I, ¿cierto? Entonces, estos que están en amarillo aquí son los que agregamos. Acuérdense, como n de 1 es b1, etc., las igualdades que están escritas en rojo, básicamente lo que estamos haciendo es extender este conjunto por n vectores más, que son las preimágenes de los b sub i. ¿Ya? Y la afirmación que hicimos en la clase pasada es que esto es un conjunto Lie. ¿Ya? Hasta ahora, ¿hay preguntas? Porque aquí es donde se empieza a poner enredado el argumento. ¿No? Ya. Y lo que hicimos entonces fue considerar una contradicción, o sea, por contradicción tomar una combinación lineal que genera cero. ¿Ya? En realidad, más que por contradicción, es como, vamos a tomar una combinación lineal que genera cero y probar que los coeficientes de esa combinación lineal tienen que ser todos cero, ¿verdad? Entonces, ahí está la combinación lineal. Lo que hicimos fue multiplicar por n. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el punto, o sea, en el momento en que multiplicamos por una potencia adicional aquí, vamos a anular el vector, ¿verdad? Y eso para todos los primeros, todos estos coeficientes iniciales que aparecen en la combinación lineal asociada a cada u sub i. Entonces, tras hacer eso, podemos eliminar todos esos primeros términos y lo que nos queda es una combinación lineal de vectores de los que aparecían aquí en más, en esta afirmación inicial, ¿verdad? O sea, son combinaciones lineales de B y las potencias respectivas de n aplicadas a B. Y como ese conjunto dijimos que era una base de imagen de n, todos los coeficientes tienen que ser cero. ¿Ya? Entonces, esta combinación lineal original que me había quedado, que le llamamos estrella, todos los términos que no tienen un superíndice 1 se anulan, ¿verdad? Porque los coeficientes son nulos. Así que la combinación lineal que me queda ahora aquí es mucho más pequeña. Y esa involucra vectores b sub 1 a b sub n con la potencia m1, que habíamos dicho también que era un conjunto de ley y por lo tanto esos coeficientes también tienen que ser cero. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? El argumento es bien astuto, pero bueno, es creíble, digamos. Quizás la parte de aquí, la que viene ahora, es como más enredada. Pero en cualquier caso, ¿hay preguntas? Ya, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, tenemos este conjunto de ley de la afirmación, ¿verdad? Déjenme marcarlo en rojo, ¿ya? Ese conjunto que le llamamos cuadrado, probamos que es un conjunto de ley, y el problema es que no necesariamente es base, ¿ok? No hay ninguna razón por la cual podamos afirmar que esto es una base. Pero si no es una base, lo que vamos a hacer es simplemente completarla, ¿ya? Si faltan vectores en B, agreguemos vectores de una base cualquiera, W1 hasta WP, que es los que están aquí. ¿Ya? Ahora, esos vectores W1 a WP no necesariamente van a tener la característica que nosotros queremos, que es que se anulen eventualmente por n. O sea, todos estos vectores se anulen eventualmente por n, pero acuérdense que queremos que la secuencia que vaya generando sea linealmente independiente de todo lo demás. ¿Ya? Y para hacer eso vamos a hacer este siguiente truco, que es decir, dado que n de wj pertenece al espacio imagen, siempre hay un representante en el conjunto cuadrado, que acuérdense que vimos que es un conjunto linealmente independiente, pero que además era base porque generaba el espacio imagen, tal que n de wj es igual a n de xj. ¿Ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque ahora si yo tomo la resta,
WJ menos XJ, ese vector va a ser tal que la primera potencia de n se anule. ¿Ya? Dada esta igualdad. ¿Sí? Y la afirmación es que al agregar estos vectores u sub 1 hasta u sub p, o u sub n más 1 hasta u sub n más p, al conjunto original, lo que entrega es una base de D. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Es porque... Déjenme quizá agregar acá una pequeña afirmación al respecto. El conjunto cuadrado, cuando yo le agrego W1 hasta WP, por hipótesis o por construcción, porque lo construimos como una base, es base. ¿Ya? Eso es una parte. Además, el generado por U sub 1, o sea, perdón, U sub n más 1 hasta U sub n más p es el mismo generado que los W1 hasta WP. ¿Ya? Y eso tiene que ver con cómo definimos los vectores U, ¿ya? Aquí. Y por ende, el generado de cuadrado unión U sub n más 1, U sub n más p, tiene que ser igual al generado del conjunto cuadrado unión W1 hasta WP. Y ese sabemos que es B porque ese conjunto es generador. O sea, ese conjunto es base, perdón, de hecho. Entonces tenemos un conjunto que genera y tiene la misma cardinalidad de una base. Eso implica que es base. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto? Ya, bueno. Si no la hay, voy a seguir con la materia de hoy. Entonces, hoy lo que tenemos que ver es la forma canónica de Jordan, ¿ya? Para esto, vamos a introducir... todo esto, voy a agregar una definición ahora que se me había pasado a agregarla antes, y que les va a servir para la guía de ejercicios que le subí. Entonces, dado T un operador con valores propios lambda 1 a lambda m y multiplicidad algebraica de sub 1 a d sub m, definimos el polinomio característico de t como
P de Z igual a Z menos lambda 1 de sub 1, Z menos lambda M de sub n. Vale decir, tomamos un polinomio cuyas raíces son exactamente las raíces de, o sea, los valores propios con las multiplicidades respectivas, y es un polinomio mónico, ¿sí? Porque el coeficiente asociado al z a la n es igual a 1. ¿No? Eso es todo lo que necesitan saber para el ejercicio que está en la Y. Y este polinomio va a aparecer después cuando veamos determinantes también. Ya, entonces, sea T un operador, una base de B se dice base de Jordan. Si para T. Si con respecto a esa base la matriz representante es diagonal por bloques, o sea, vamos a decir que M de T, B es igual a sub 1, a sub 2, a sub M, ceros, y cada a sub J es lambda J, 1 acá arriba y 0 en todas otras partes. ¿Ya? Este es triangular superior con lambda J en la diagonal y unos arriba de la diagonal. Ya cuando digo unos arriba de la diagonal me refiero que inmediatamente arriba, o sea, tenemos estos unos y de aquí para adelante hay puro cero. ¿Ya? Eso, ¿se entiende la definición? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es demostrar que todo operador posee una base de Jordan. Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿O estamos bien? Ya, entonces lo que vamos a demostrar sea E, o sea, B, espacio vectorial finito dimensional complejo. Entonces, todo operador posee una base de Jordan. Y para esto vamos a usar el teorema de la clase pasada que acabamos de revisar. Voy a hacer un ejemplo de calcular una base, claro, la base de Jordan para una matriz sencilla una vez demostrado el teorema, ¿ya? Pero dado que la demostración no es tan larga, prefiero hacerla al tiro, ¿ya? Y después vemos cómo se usa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora?
Vamos al teorema entonces. Para empezar, vamos a hacer algo como que en principio no tiene nada que ver, pero vamos a ver después cómo se relaciona. Consideremos un operador n nilpotente. Entonces, por el teorema de la clase pasada, claro, lo primero que vamos a decir es que entonces existen b sub 1 a b sub n en B, tales que... Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era que nosotros tomábamos el b sub cualquier j, ¿verdad? B sub j, si le aplicamos n, nos va a dar n de bj. Si le volvemos a aplicar n, nos va a dar n cuadrado de bj. Y así sucesivamente. Hasta que lleguemos al n mj de bj, que al cual, al aplicarle una vez más el operador, me da 0, ¿verdad? Así que, y además, todos estos vectores forman una base de B, ¿verdad? Cuando junto todos estos B sub 1 a B sub n con sus respectivas potencias, obtengo una base de B. Eso es lo que acabamos de revisar al principio de la clase. ¿Ya? Luego, la matriz representante de n con respecto a la base, pongámosle aquí B igual B sub 1 hasta n a la m1 de B sub 1 hasta B sub n hasta n a la mn de B sub n. Eso es una base, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. Ahora, si tomamos esa base, quizás no estoy haciendo lo incorrecto. Perdón, de hecho, me equivoqué aquí. Déjenme, voy a dar un paso atrás. Es parecido a lo que vamos a hacer, pero... si yo miro n restringido a... Voy a hacer lo siguiente. Llamemos BJ al conjunto a ese conjunto ordenado y llamemos B sub J al subespacio generado por BJ. Eso implica que la matriz representante de n en este subespacio, con respecto a esta base, ahora sí, pregunta a ustedes, ¿cómo se ve? Deme un segundo, vuelvo al tiro, por mientras piensen cómo se ve esa base. Ya, ahora sí. ¿Hay algún comentario? ¿Sugerencia?
a ver, para empezar. ¿Cómo se ve el vector? O sea, ¿cómo se ve cuando yo represento el vector b sub j en la base b sub j? 0 y 1 arriba. Al revés, ¿cierto? Porque el 1 queda aquí, quedan puro 0, ¿verdad? O sea, puro 0 arriba del 1. No sé si eso quisiste decir, pero... ¿estáis de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, y si yo opero esta matriz representante sobre este vector, debería obtener la matriz representante del n de bj, que es un ceros, 1 y después 0, ¿verdad? O sea, eso me dice algo sobre cómo se tiene que ver la última columna, o sea, la última fila, perdón, de la matriz representante, ¿verdad? No, en realidad, perdón, cómo se ve... ¿Qué quiero decir? Sí, perdón, cómo se ve esto. Porque fíjense que cuando yo opere con este vector, aquí voy a estar ocupando estos coeficientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que eso ocurra? Bueno, lo que debería hacer es poner aquí justamente 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿verdad? Y si aplican este argumento de manera sucesiva, se van a dar cuenta que lo que tiene que pasar con esta matriz representante es que tienen que verse puros 0 acá, puros 1 arriba de los 0 y 0 acá. ¿Ya? Pregúntame, porfa, si no les quedó claro. ¿Ya? Pero eso es lo que ocurre. En el fondo, como estos vectores van ciclando, es como una identidad, pero corrida en una posición. Y dado que puse los vectores en este orden, la manera en que quedan corridas es como que una triangular superior. ¿Ya? Insisto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿No? ¿Está claro? ¿Ya? En el fondo la idea es que cada uno de estos ciclos que vimos en el teorema anterior tiene una matriz representante, si yo escribo en esa base, que es súper como concreta, ¿verdad? Esta matriz que le estoy dando acá. Ya, entonces, y ahora vamos a hacer lo siguiente, es decir, sea T perteneciente a L de B y sean lambda 1 a lambda m los valores propios de T, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ocupar el teorema de descomposición generalizado. Para decir que B se puede escribir como suma directa de estos subespacios propios generalizados, ¿verdad? Donde cada T menos lambda J restringido al subespacio propio generalizado respectivo es nilpotente, ¿verdad? Así que a estos operadores nilpotentes les podemos aplicar el teorema anterior. O sea, este resultado. Entonces, déjame pensar un momento. Claro. Ahora. Y bueno, ahora quiero hacer un punto. Fíjense que esta factorización, o sea, esta matriz representante que encontramos, la encontramos por un ciclo, ¿verdad? Pero si hay varios ciclos, que es como lo que nos dice el teorema aquí, que cada b sub 1 a b sub n podría cada uno tener un ciclo, bueno, eso va a implicar que la matriz, y lo voy a dejar aquí en rojo,
cuando yo miro la matriz representante de n con respecto a la concatenación de estas bases. Entonces, digamos que B es B sub 1 pegado con B sub 2 hasta B sub n. Si yo uso esa base, lo que voy a tener es como una matriz diagonal por bloques, donde cada bloque es un bloque tipo Jordan. Como, o sea, no es Jordan, sino como el que acabo de... el que está escrito ahí. Entonces vamos a tener como bloques, donde estos son ceros. Aquí tenemos unos y ceros. Va a haber quizá otro bloque. Van a ver en el fondo n bloques. Pero todos van a tener la misma forma, quizás distintos tamaños, etc. Todos los bloques se van a ver así, ¿verdad? Porque en cada subconjunto de esta base tengo esa matriz representante. Entonces lo que quiero concluir ahora es que cada uno de estos operadores, de hecho llamémosle acá cada NJ, ¿sí? Profe, Nipotente. ¿Sí? ¿qué pasa si uno, por ejemplo, el primer bloque de la matriz, el que está más arriba, el que representamos como A1, es de Ya. 1 por 1? ¿Cómo se ve eso? Porque no puede tener como unos arriba de la diagonal si es Ah, literalmente un elemento. es que nosotros dijimos en el enunciado del teorema, de la clase pasada, así que tengo que volver a la clase pasada, pero nosotros dijimos que estos bloques no pueden ser de uno por uno. Fíjate, ¿dónde está esto? Ah, no, puse enteros no negativos, perdón. Podría ser 0. Eso es lo que estoy diciendo tú. Si el n sub m es igual a 0, ¿verdad? Esa es tu pregunta. En ese caso te queda un 0 nomás. De hecho, por ejemplo, si el operador t que tú estás buscando su forma canónica de Jordan es 0, vaya a tener que todos los bloques de Jordan son de tamaño 1 por 1. O sea, porque esta matriz es diagonalizable, de hecho. Y, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que un bloque de Jordan de 1 por 1 es esa matriz. ¿Me explico? Ya. Y eso es un espacio, es un subespacio propio asociado al valor propio 0, así que es perfectamente bien. Podrían haber bloques de 1 por 1. ¿Sí? Ujú. Claro. Insisto, de hecho, cuando tu operador es diagonalizable, los bloques de Jordan son de 1 por 1. Así que tenemos que incluir ese caso. Bueno, entonces KNJ es nilpotente. ¿Ya? Entonces, para este operador vamos a tener que justamente la base se escribe como... déjenme usar aquí estrella. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica eso? Juntando estas bases, obtenemos una base B, donde mt b, b es diagonal por bloques. Y cada bloque es tal que... Entonces, cada bloque en realidad corresponde a uno de estos n sub j que les decía. Entonces, la forma que tienen... Perdón, lo que quiero decir es la matriz representante de T menos lambda j identidad restringido al espacio propio generalizado.
No, ni siquiera quiero hablar del espacio propio generalizado, quiero hablar del B sub J, específicamente cuando miro ya un bloque que está factorizado en el sentido de Jordan. ¿Eh? Pero se me está confundiendo un J con el otro J. Déjenme ponerlo así. Entonces, este va a tener esta forma. Ceros, unos y ceros afuera. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que si paso sumando el lambda j veces la identidad, la matriz representante de T, cuando yo la miro en este bloque, tiene la forma deseada. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora, el lenguaje de esta forma canónica de Jordan es como bien engorroso, encuentro yo. Como esta parte es difícil de enseñar porque si bien las matrices son bien explícitas, igual creo que se entiende mejor cuando uno hace ejemplos. Así que lo que quería proponerle ahora es que hagamos un ejemplo sencillito de una matriz de 3×3 para calcular la forma canónica de Jordan. ¿Ya? ¿Hay preguntas igual a esta altura? ¿No? Ya, vamos a ver entonces un ejemplo. Y lo vamos a hacer para una matriz, ¿ok? De 3×3. Acuérdense que identificamos matrices con operadores que actúan de esta forma sobre la base canónica. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora a través de este ejemplo es mostrarles como el camino canónico para obtener la forma canónica de Jordan. ¿Ya? Es como, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Acuérdense que lo que hay que hacer para encontrar la forma canónica de Jordan, en primer lugar, es encontrar los espacios propios generalizados, ¿verdad? Pero para encontrar los espacios propios generalizados, primero necesito encontrar los valores propios de A. ¿Ya? Así que el paso 1 de este ejercicio es calcular los valores propios de A. ¿Ya? Los ejemplos que les estoy dando y los que les podría preguntar van a ser matrices para las cuales calcular los valores propios no es un ejercicio infinitamente difícil, ¿ya? Cuando veamos determinantes ya les voy a poder preguntar como para matrices más arbitrarias, pero estas matrices son como sencillas en el sentido de que uno puede calcular como al ojo cuáles son los valores propios. ¿Qué hacemos entonces para calcular los valores propios de A? Les pregunto a ustedes. A ver, no tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Así que lo primero que hay que hacer es simplemente mirar cómo se ve esta matriz cuando yo la perturbo por lambda veces la identidad, ¿verdad? Y mirar el sistema homogéneo, esto igual a 0, ¿verdad? ¿Ya? Ese es el sistema que vamos a mirar. Porque si hay soluciones no triviales para ese sistema homogéneo, entonces lambda es un valor propio de T. Profe, De A, perdón. ¿Sí? Dime. siempre
O sea, los teoremas son, si, no sé, T cumple esto, entonces la matriz se ve de tal manera. Por Sí. ejemplo, en este caso, que tenemos una matriz que tiene como un bloque de 1 por 1 y uno de 2 por 2, no podemos como asu- sacar información de eso al tiro. Onda, de eso. Podríamos, por eso Lo- pregunté si a alguien se le ocurría. Pero, por ejemplo, a partir de eso, ustedes podrían pensar, 3 probablemente un valor propio de Acer, ¿no? Ujú. Esa es una información que uno podría sacar solamente por inspección. Pero la forma como paso a paso, si quieres, como mecánica de hacerlo, es hacerlo como lo voy a hacer ahora. Ahora, de esta forma mecánica igual vamos a sacar la misma conclusión. Lo que pasa es que nos va a poder tomar un poco más de tiempo, ¿ya? Pero, entonces, así que por esa razón lo voy a hacer. Especialmente porque dado que no hemos visto determinantes, puede que para algunos parezca como no tan obvio como obtener los valores propios de una matriz, ¿ya? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver este sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Em, ¿Verdad? Esas son las ecuaciones que tenemos. Ahora, entonces, este que está aquí es un subsistema de 2 por 2 y lo podríamos mirar como por sí solo, ¿verdad? Entonces, el tema es que tenemos dos opciones, como para que hayan soluciones no triviales para este sistema de ecuaciones. Una opción es que lambda sea igual a 3 y en ese caso x está libre, ¿verdad? Así que eso nos da una solución no trivial. La otra opción es que lambda sea distinto de 3 y en ese caso x tiene que ser igual a 0. Ahora, si estamos en este caso como x igual a 0, la pregunta es como cuáles son las soluciones de... O sea, lo que nos queda es y, z ¿están libre o no? Porque si no están libre, entonces lambda igual 3 es el único valor propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si lambda es distinto de 3? Entonces nos enfrentamos a un sistema aquí que dice 4 menos lambda. Bueno, el sistema que nos queda, el subsistema que involucra a y y z, tiene esta forma. Doctor, ¿Sí? profe, la segunda ecuación no debería ser 4 menos lambda i igual a z. Perdón, sí, toda la razón. Gracias. Ya, entonces 4 menos lambda, ¿verdad? Menos 1, 1, 2 menos lambda. Aquí podríamos pivotear, ¿cierto? Podríamos hacer cualquier cosa, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. Si no me Dime, equivoco, la tercera ecuación debería ser igual a menos i. debería ser igual a menos i, pero puse lambda menos 2, ¿verdad? Ah, Ya ya, lo ya vi. lo vi. Gracias. Sí, ya. Gracias igual por fijarte. Bueno, entonces la pregunta es como, ¿bajo qué condiciones este sistema 2 por 2 tiene solución única? O no tiene solución única, ¿verdad? Entonces, como es de 2 por 2 es sencillo, pues. Este sistema, o esta matriz, es singular si, solo si, estos vectores son paralelos, ¿verdad? Las columnas de A, quiero decir, o sea, de esa submatriz. Y por ende ahora podemos tratar de buscar bajo qué condiciones existe esta condición de paralelismo entre los dos vectores. Esto me dice que 4 menos lambda, o lambda menos 4 igual a alfa.
y a su vez me dice que alfa es igual a 1 partido por 2 menos lambda. ¿Ya? O sea, me dice esto que lambda menos 4 por 2 menos lambda tiene que ser igual a 1. ¿Ya? El caso lambda igual a 2 quizás lo pueden verificar porque pasé dividiendo, ¿verdad? Pero yo les digo, les aseguro, pero les pido que lo verifiquen, que lambda igual 2 no es valor propio de A. ¿Ya? Así que la elección de aquellos lambdas que satisfacen que el sistema va a ser no trivial se reduce a este sistema, a esta ecuación de grado 2 en lambda. ¿Ya? Así que resolvámosla. Nos va a quedar menos lambda cuadrado menos 6 lambda más o menos 8. Hacemos esto bien. Menos 2. No, más 8. Igual a 1. Vale decir lambda cuadrado menos 6 lambda más 9 es igual a 0. ¿Verdad? Y este polinomio es fácil de factorizar. O sea, uno podría buscar las raíces con la fórmula del colegio, pero en este caso tenemos una factorización directa. Así que esto nos dice que lambda igual 3 es el único valor que hace el sistema no trivial. Y por ende concluimos que lambda igual 3 es el único valor propio de A. ¿Ya? ¿Qué implica eso? No mucho por ahora. O sea, porque podría ser, por ejemplo, que el valor propio lambda igual 3 tiene multiplicidad 3. En ese caso el operador, o sea, multiplicidad quiere decir que la dimensión de multiplicidad geométrica es igual a 3. La multiplicidad algebraica de lambda, dado que el único valor propio siempre va a ser 3. Pero quiero decir, podría ser que la dimensión de los vectores propios de A fuera 3. Y en ese caso, esta matriz es diagonalizable. ¿Ya? Podría no ser así. Y en ese caso vamos a tener bloques de Jordan. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es investigar cuáles son, y este es el segundo paso, los vectores propios. Profe, ¿Sí? me faltó el menos en el lambda al cuadrado. Me faltó, ¿qué, perdón? Sería menos 7. O menos. O sea, quedó mal la suma según yo. Quedó mal la suma. ¿O no? Déjame ver. Eso es lo que tengo ahí. Ah, no, ya vi lo ¿Está que bien? pasó. Ah, ya. Sí. Ok, gracias. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular vectores propios. Dados los valores propios, ustedes saben, es fácil calcular vectores propios, porque se reduce a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, el único valor propio es lambda igual 3. Para lambda igual 3, nuestra matriz A menos lambda veces la identidad tiene esta forma. Es 0, 0, 0, 0, 0. 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Ya? Así que el sistema que nos queda es un sistema bien sencillo, ¿verdad? Queremos resolver ese sistema de ecuaciones. Como habíamos dicho antes, X está libre. Y la única restricción que tenemos sobre Y y Z es que Y sea igual a Z, ¿verdad? Ambas, la ecuación 2 y la ecuación 3 nos dicen lo mismo. Pero dado, o sea, salvo por eso es todo lo que tenemos. Entonces la pregunta ahora para ustedes, ¿cuál es la dimensión del espacio propio? A partir de esa información. O pueden encontrar una base para el espacio propio, por ejemplo.
sea dimensión 1. No. 2. 2, ¿por qué? La pregunta es Está como generado cuántos... por el 1, 0, 0 y el 0, 1. Claro, o sea, la pregunta es como cuántos parámetros libres tenemos y son 2. Son, digamos, por ejemplo, X y Z. Y como decís tú, uno también puede calcular una base, que podría ser 1, 0, 0 y 0, 1, 1, por ejemplo. ¿Verdad? Me equivoqué acá. Quiero decir que esta es la cardinalidad de este conjunto. ¿Ya? Así que, y esto es menor que 3, que es la dimensión del espacio. Así que nos falta, la conclusión es nos falta un vector propio generalizado, ¿verdad? Así que paso 3, una vez que uno ya calculó los vectores propios y descubre que todavía falta elementos para generar una base Jordan, nos falta un vector propio. Entonces, y ahora tenemos que acordarnos que los vectores propios generalizados son elementos del kernel de a menos lambda i a la potencia n, ¿verdad? Así que lo que tenemos que hacer es calcular a menos lambda i a la potencia 3. ¿Ya? Ahora, para calcular a menos lambda i a la potencia 3, primero tenemos que calcular a menos lambda i a la potencia 2. Y el punto es que quizás eso nos basta. O sea, no siempre es necesario ir hasta la dimensión para poder obtener la base, ¿ya? De hecho, en este ejemplo va a pasar que va a bastar solamente la potencia al cuadrado para detectar cuál es la base, ¿ya? A menos lambda i al cuadrado es el producto de estas dos matrices. Y el producto de estas dos matrices, ¿cuánto vale? Bueno, hay que hacerlo a mano, pero como se pueden fijar, hay muchas cosas que son 0. De hecho, todas son 0, ¿verdad? Así que eso nos dice que el kernel de a menos lambda i al cuadrado ya me da todo el espacio. Y por lo tanto, para completar una base de vectores propios generalizados, puedo elegir cualquier vector que sea LI. O sea, necesito simplemente completar la base. ¿Hay una pregunta? Ahora, ese de cualquier forma que estoy poniendo acá, no siempre es así. Es por, pongámosle, 1, que es este hecho que acabo de escribir aquí. Como ya el kernel de a menos lambda i al cuadrado me da todo el espacio, puedo agregar cualquier vector. Perdón. Así que si le llamamos a este, por ejemplo, b sub 1, a este b sub 2, vamos a tener b sub 3, que es igual a 0, 1, menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Ya encontramos los vectores propios generalizados. Y ahora lo que hay que hacer es construir la forma canónica de Jordan. Entonces, entonces lo que va a pasar es que claro, entonces, en este caso, lo que pasó es que este operador o matriz A es de 3 por 3, ¿verdad? Tiene un valor propio solamente, pero eso no implica que tenga solo un bloque de Jordan, ¿verdad? Si se fijan,
como el espacio propio de A tiene dimensión 2, bueno, eso va a implicar que hay dos espacios que son suma directa, ¿sí? Que son el generado por el 1, 0, 0, que en ese caso corresponde a este bloque de Jordan, ¿verdad? Y eso es análogo a lo que teníamos antes. Esta matriz se ve así, ¿verdad? Y por otra parte, bueno, la pregunta es como cuando representamos la matriz con respecto a los vectores B sub 2 y B sub 3, lo que nos aparece es otro bloque de Jordan que tiene esta forma. ¿Ya? Entonces, esto es B sub 1, esto es B sub 2, esto es B sub 3. ¿Ya? Eso, pueden calcular la matriz representante a mano ocupando como matrices de cambio base, pero esto es lo que nos entrega el teorema. Ahora, déjenme pensar un segundo algo. No sé si hay preguntas a esta altura. De hecho, quizás me estoy equivocando en algo acá. Claro, porque necesito un vector que cicle, perdón. Sí, yo no sé si estos van a ser B sub 2 y B sub 3. Perdón. Voy a necesitar buscar un vector que haga ese... ya. Perdón, no estoy seguro. Ya, lo que voy a hacer, porque tampoco quiero gastar mucho tiempo, voy a revisar esto y les voy a mandar un mensaje con cómo se calcula la base para que aparezca justamente la matriz representante con esa forma. ¿Ok? Porque en ese caso, como les digo, necesitamos que no entiendo el comentario, no sé si fue hace mucho rato. Matriz menos lambda a veces la identidad. ¿A qué viene ese comentario? Ya, bueno. Voy a mandarles un comentario sobre cómo se construye la base para que me ocurra exactamente eso. Ahora, la forma canónica de Jordan es esto. Digamos. La pregunta es como con respecto a qué base puedo obtener esa descomposición. ¿Ok? Ya. Lo que les quería mostrar ahora eran algunas consecuencias y aplicaciones que se conectan con varias cosas que ya hemos hecho en algunas otras partes del curso. Una de ellas que es como más operativa, si quieren. Es como calcular las potencias de un operador. Entonces, esto es algo que hemos, de hecho, o sea, frecuentemente, por ejemplo, para calcular los espacios propios generalizados, uno necesita hacer cosas del estilo, ¿verdad? Tomar potencia. Pero más generalmente que eso, siempre aparecen en aplicaciones o cosas del estilo, digamos, que uno necesita hacer un cálculo de este estilo, o de un operador, digamos. Y como lo ven para el caso de matrices, eso implica multiplicar la matriz muchas veces, y eso puede ser algo que es costoso, digamos, que toma mucho tiempo. Y la gracia es que si uno calcula la forma canónica de Jordan,
el cálculo de estas potencias del operador se vuelve relativamente sencillo, ¿ya? Y voy a explicarles por qué. De la misma forma, y piensen de algunas maneras que, por ejemplo, calcular potencias de un operador cuando el operador está diagonalizado es trivial, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? En ese caso tenemos que la matriz representante de T se escribe como P traspuesto por una matriz diagonal por P, donde P es ortogonal o unitaria, si quieren. Y D es diagonal, ¿verdad? Eso es por definición. O sea, no por definición, sino por el teorema de... O sea, no, perdón, es por definición de diagonalizable. Si yo quiero calcular la potencia késima de T, ¿ya? Lo que puedo hacer es calcular su matriz representante y ocupar el hecho de que la matriz representante es el producto de las matrices representantes. Por lo tanto, esto me da matriz representante de T a la potencia K. Y si usted ocupa la fórmula que está ahí arriba, eso me dice que tengo que escribir etcétera. Y la gracia es que todas estas cosas son identidades. Cada vez que multiplico P por P traspuesta, como P unitaria, tengo identidad. Y eso implica que el cálculo, en este caso de la potencia késima, se reduce al cálculo de tomar la potencia késima de los coeficientes diagonales. ¿Sí? Este cálculo es directo. Entonces, claro, ser diagonalizable es tremendamente conveniente para hacer un cálculo de este estilo. La pregunta es si un operador general uno puede aprovechar la forma canónica de Jordan para obtener una conclusión similar, ¿ya? Y la gracia es que en parte sí, porque esta matriz, la forma canónica de Jordan es diagonal por bloques, ¿ya? Así que va a haber algo parecido que lo que estamos viendo acá. ¿Hay preguntas? Ya. Entonces veamos más generalmente. En la base de Jordan lo que vamos a tener es que ¿ya? Y como habíamos dicho, el teorema nos decía que aquí lo que tenemos es una matriz que es diagonal por bloques. Ahora, la operatoria, yo lo he dicho antes esto, pero lo voy a repetir. La operatoria de matrices diagonales por bloques es análoga a como si cada bloque que está ahí adentro fuera un coeficiente, ¿ya? Entonces, y pueden hacer ese cálculo explícitamente. O sea, si toman, por ejemplo, esto y lo multiplican por esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a dar acá? Me va a dar a sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Si después yo tomo este mismo de acá y lo multiplico por la segunda columna o bloque de columnas, el coeficiente a sub 1 no va a alcanzar a coincidir con el a sub 2 que está acá. Así que esto que me va a dar 0, 0, ¿verdad? Análogamente aquí voy a tener 0, voy a tener a sub 2 al cuadrado y ceros. Y así. O sea, cuando yo multiplico dos matrices que son diagonales por bloques, lo que pasa es que los bloques se multiplican, pero todo el resto de los coeficientes sigue siendo 0. Y por eso la propiedad de ser diagonal por bloques sigue siendo, como a nivel operativo, conveniente, ¿ya? Y más general, o sea, y además
esto se extiende a potencias arbitrarias. O sea, con eso quiero decir que si tomo la... Ah, perdón, la notación que estoy ocupando en el curso está así. Eso me va a dar... ¿Ya? Así que en lo que respecta a la forma canónica de Jordan, cuando yo tomo potencia, lo único que tengo que concentrarme es cómo se ve la potencia de cada bloque de Jordan, ¿verdad? Entonces la pregunta ahora es... ¿cómo se ven las potencias en cada bloque? Y para eso hay que ocupar la fórmula que nos da la forma canónica de Jordan. O sea, si yo miro A sub j, por ejemplo, al cuadrado, fíjense que aquí me va a quedar lambda j, ¿verdad? Ceros, y 1 acá arriba. Y aquí es la gracia de que esta matriz, la forma canónica es bastante explícita. Entonces yo puedo multiplicar estas matrices a mano, si quieren. ¿Ya? Si tengo ese producto de matrices, bueno, entonces puedo hacer la operatoria. Nuevamente, si yo hago el barrido aquí de la primera fila con la primera columna, me queda lambda j al cuadrado, ¿verdad? O sea, haciendo el barrido de la primera fila con la segunda columna, me va a quedar lambda j, y aquí abajo me va a multiplicar el 1 por lambda j, me va a aparecer 2 lambda j. Y el resto, los soportes no van a coincidir, así que aquí me va a dar puro 0. Sí, ceros. Para abajo también me dan ceros. O sea, lo que pasa aquí es que en cada coeficiente diagonal donde antes tenía un lambda j, ahora me aparece un lambda j cuadrado. Me equivoqué aquí. Perdón, aquí tengo que tener 1. Etcétera. Ya, esto se ve enredado, pero quizás hay una forma un poquito más sencilla de derivar esa fórmula que le acabo de dar ahí, que tiene que ver con que yo puedo ver esto de la siguiente forma. Esto es, llamémosle n sub j más lambda j veces la identidad al cuadrado. O sea, donde nj es este operador nilpotente que hemos estado estudiando antes. ¿Ya? Si uno hace eso, se da cuenta que al elevar al cuadrado, aquí me queda lambda j al cuadrado por la identidad, más 2 veces lambda j nj, más nj al cuadrado, y listo, fin de la historia, ¿verdad? Y esa matriz... Profe, ¿por qué puso un cuadrado de más ahí? Perdón, no hay un cuadrado de más. Sí, gracias. Entonces, si ustedes se fijan, estos términos que están aquí tienen que ver con esos coeficientes que aparecen aquí. Ese 2 lambda j nj corresponde a estos coeficientes que están aquí. Y el último, este nj al cuadrado, corresponde a esos unos que están ahí. ¿Ya? Así que aquí tiene una manera más algebraica de derivar esas matrices que yo puse ahí arriba. ¿Ya? Siguiendo una lógica similar, uno puede calcular cualquier potencia de este operador y van a aparecer coeficientes binomiales, como se pueden imaginar. Pero si quieren, antes de hacer eso, voy a escribir esto también. Esto es como lambda j veces la identidad. Después 2 lambda j
Y después aparece nj cuadrado, que es 0, 0, 1, etc. Entonces, como que cuando yo empiezo a tomar potencias de NJ, esta diagonal superior corrida que vemos se va desplazando aún más, ¿ya? Análogamente, podemos ver que la potencia AJ a la K va a verse como algo similar. Es un binomio, una potencia, uno puede ocupar la fórmula del binomio, digamos, que esto sería la sumatoria desde i igual 0 hasta el mínimo de k, dj, donde dj, estos bloques de Jordan vamos a decir que tienen tamaño dj, de k sobre i, lambda j a la k menos i, por n a la i. ¿Ya? Si quieren, esto es como lambda j identidad, pero de hecho lo voy a dejar así. Ya, eso. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, es una matriz gigante que tiene lambda j a la k en la diagonal. Hay puro cero acá. Aquí arriba tenemos k sobre 1, ¿verdad? Que es k. Entonces, k por lambda j a la k menos 1. Empiezan a aparecer coeficientes binomiales. Si este mínimo que yo puse aquí es porque si ustedes se fijan, esto se va desplazando hasta un punto en el cual ya como que se me acaban los desplazamientos en la matriz. Así que el último coeficiente que aparece acá va a ser como k sobre j menos 1. Lambda j a la k menos j menos 1. ¿Ya? Se ve súper enredado, ¿ok? Pero cuando uno lo hace para una matriz que de 2 por 2, de 3 por 3, estas cosas se simplifican bastante. No es necesario llegar tan lejos en las potencias. O sea, en las potencias sí, pero la matriz no va a crecer arbitrariamente. Entonces, bueno, y con eso tenemos... T a la K. ¿Cómo se obtiene esto? Es, bueno, sea B la base de Jordan. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, si yo quiero calcular la matriz representante de T con respecto a la base y C, la base canónica. ¿Ya? Entonces si yo quiero calcular la matriz representante de T a una cierta potencia, lo que tengo que ocupar es tengo que ocupar matrices de cambio de base, entonces voy a ocupar la identidad para pasarme de la base canónica a B después ocupo la matriz representante de T a la K en la base B y después ocupo la identidad para pasarme de B a C. ¿Ya? Y acuérdense que esta matriz era la matriz de cambio de base. Que satisfacía esa propiedad, que la matriz de cambio de base de un espacio al otro es la inversa de la matriz de cambio de base. Si le llamamos a este tipo de aquí A, no, bueno,
No, perdón. Antes de hacer esto con la potencia, hagámoslo con t nomás. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Y luego podemos ocupar un argumento muy similar al que hicimos para el caso diagonalizable, que es decir, si yo quiero calcular cómo se ve este operador t a la potencia k con respecto a la base canónica, esto por propiedad de la matriz representante se ve así. Y a su vez, como tengo arriba la fórmula para la, perdón, canónica en todas partes, puedo ocupar P por MT CC por P a la menos 1 a la potencia K. Y de la misma manera que en el caso diagonalizable se iban cancelando los términos sucesivos que aparecían con P y P traspuesto, aquí se cancelan los P con P a la menos 1. ¿Ya? Así que como que esto es identidad, etcétera. Identidad. Así que al final del día lo que me aparece es P, matriz representante de T con respecto a la base canónica, a la potencia K, por P a la menos 1. ¿Ya? Así que en el fondo, este tipo de acá está en forma canónica. Así que los argumentos anteriores aplican. Me va a quedar que es diagonal por bloque, así que cada potencia K décima se aplica al bloque, y para cada bloque tenemos la fórmula que acabamos de obtener ahí. ¿Ya? Me hubiera gustado hacer un ejemplo de esto, pero no voy a alcanzar. Así que, pero en la ayudantía voy a pedir que el Juan Pablo le haga algunos ejemplos. ¿Ya? Pero profe, ahí donde dice MTDCC, ¿no debería ser como con la de base de Jordan para hacerlo? Perdón. Sí. Aquí adentro, acá, ¿cierto? Eso dices tú, ¿cierto? Sí. Y se corrige también en estos otros términos. Sí, gracias. Ya. Eso. Entonces, para que sepan lo que entra en la prueba recuperativa, es lo que entra hasta hoy. Recuerden, puede que le haya ido bien hasta ahora en el curso, pero como les decía, como la prueba recuperativa también me aplica al examen, les conviene darlo, ¿ok? Y no sé qué otras oportunidades van a haber más adelante como para salvar notas. Va a estar difícil porque el semestre está bien apretado. Así que, o sea, nadie los puede obligar a dar la prueba, pero yo les recomiendo fuertemente que lo hagan, ¿ok? Eso. Voy a parar de grabar ahora y si tienen preguntas me las pueden hacer.